Hermanos, hermanas amadas, muy buenos días. Suelo decir cuando me toca estar aquí al frente que mis oraciones, mis devociones y mis ruegos son delante del Señor, que bendiga la vida de todos, cada uno y cada una de ustedes y las familias que ustedes representan, las familias a las que ustedes pertenecen, donde creámoslo o no, veámoslo o no, Él está obrando. Él está obrando. Casi me hace llorar ese clásico con que cerraron, por favor. A propósito de familia. Cuando mis sobrinos pequeñitos, que ya no son pequeñitos, cantaban y decían a la manera de ellos, echó a lavar los carros del faraón. Y me acuerdo de ellos pequeñitos y ver el mundo como ha dado de vuelta con ellos. Tremendo. Me tuve que controlar porque me descompongo para la palabra. Ese clásico casi me pone a llorar allá. ¿Cuántas veces vamos por la calle, vamos por un sendero y chocamos con una estructura, con un resalto? Caemos de bruces, manos raspadas, rodillas laceradas. Cecilia, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue? Me tropecé. ¿A dónde? Allí. Se tropezó. Palabra para hoy. Nombre de la enseñanza. Los tropiezos. Esa es la que vamos a tener en mente. En otras versiones puede decir ocasiones de caer. Les agradecemos con los celulares, por favor. Muy amables, por favor. Decía que algunas versiones dicen los tropiezos, pero otras versiones dicen ocasiones de caer. ¿Dónde está la topografía bíblica? La vamos a tener en Mateo 18, 6 al 9. Vamos ubicándonos en la topografía bíblica. Mateo 18, del 6 al 9. Vamos a estudiar 3 versículos en esta mañana, por favor. 4 resultan siendo. Estoy en Mateo capítulo 18 y leo de los versículos 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti.
Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Bendita sea la palabra de Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Por ella, Señor, que nos da vida. Ella es eterna. Por ella, Señor, que se cumple y es veraz. Gracias, Señor, porque en ella podemos esperar. En tu palabra, en tus promesas, Señor, gracias. Porque en ella encontramos exhortación para nuestras vidas. Encontramos edificación y encontramos consuelo y esperanza. Gracias, Señor, que esta palabra hoy, Señor, nos interpele, que esa palabra nos toque, nos confronte, que esa palabra, como solemos decirte, nos lea, Señor, para que nosotros, habiéndola recibido, guardándola en nuestra vida y llevándola a nuestro corazón, podamos ser hacedores de ella cuando tengamos que pasar del dicho al hecho. Ayúdanos, Señor, a que hoy no salgamos de aquí como vinimos, que esta palabra nos hable, que esta palabra se quede en nuestros corazones y que entendamos que tenemos que cambiar muchísimas cosas, Señor, en nuestra manera de ser, de vivir y de estar, para no seguir siendo motivo de tropiezo delante de ti y delante de los que nos miran, nos ven y nos rodean. En el nombre de Jesús, a ti, Padre bueno, con acción de gracias, guiados por tu Santo Espíritu, el Espíritu de amor, el eternal Consolador. Amén y amén. En los evangelios, este texto es uno de los textos de Jesús más duros. Es un texto muy radical y contundente, condenador e incendiario. Cuando yo lo estaba estudiando, yo me rascaba la cabeza y miraba bien quién estaba hablando, porque pareciera que estuviera hablando Juan el Bautista, que cargaba el hacha en un estuche y listo el yesquero para encender candela a todo árbol que no diera fruto. Pero no es Juan que está hablando. Está hablando Jesús, el tierno, el misericordioso, el compasivo Jesús. ¿Cómo serán de delicados los tropiezos delante de Jesús, que usó este lenguaje duro, áspero y radical para hacer las advertencias a quienes hagan caer
a quienes hagamos caer a los demás. Vamos a comenzar por el derecho, la palabra tropiezo. Tropiezo en general es ofender o escandalizar con algo que daña la conciencia de alguien. En el sentido bíblico es hacerlo pecar. Específicamente, hacer pecar a un creyente es destruir su inocencia, corromper su mente y manchar su reputación. Desde el lenguaje convencional, desde el español, pero desde el griego, présteme atención, la palabra tropiezo viene del griego escándalon. S, la K de kepis, la A, la N, la D, la A, la L, la O y la N. Escándalon. ¿De dónde viene la palabra nuestra? Escándalo. ¿De dónde viene la de nosotros? La palabra tropiezo que viene del término griego escándalon en el Nuevo Testamento, y este es el nombre del palito que cuñaba la trampa, donde se ponía el cebo. Cuando el animal movía el palito, se accionaba la trampa y entonces caía en ella. De acuerdo a lo que he dicho, ¿de dónde tengo colgada la trampa para los ratones? ¿De dónde la tengo cogida? Duro. Del escándalo, del alambrito, del palito, que aquí no es palito. Entonces usted las pone, yo las puse en el pasado grandes, y la trampa hacía un sonido duro, hacía un escándalo. Y cuando yo iba y miraba, había caído la más grande que tenía azotada la poceta de la cocina de mi mamá. Primero que hubo un escándalo. Se movió el palito de donde estaba puestecito. Entonces ya jalando la carnadita, lo movió el escándalo. En este momento tengo la trampa de ratones cogida del escándalón, del palito, del alambrito, del tropiezo. ¿Vamos? ¿Estamos entendiendo? ¡Qué bien! En el griego del Nuevo Testamento, escándalo, tropiezo, significa entonces ocasión de caída. Cuando chocó contra ese resalto y se fue de bruces, manos raspadas, rodillas peladas, hubo un motivo, hubo una ocasión de caída. Y ese palito de tropiezos puede ser un antitestimonio. Un antitestimonio. Bendito sea mi Dios. Y pienso que la palabra empezó a tocar con usted y conmigo y con usted. O puede ser una falsa doctrina. Por el primero, un antitestimonio. La gente no va a querer saber nada de Cristo y su palabra. Por el segundo, una falsa doctrina. La gente va a abandonar la verdad para meterse en la secta de herejía
y de engaño. En ambos casos, la víctima cae en una trampa mortal de condenación para la vida eterna. No pudo llegar, no lo dejamos llegar. Y eso tiene un costo delante de Dios. Y Jesús le da a eso la seriedad que debe de tener, aunque usted y yo y usted, aunque nosotros hayamos visto el antitestimonio como algo pasajero y superficial. Ahí está la introducción. Vamos a observar el texto. Tenemos que observar el texto para poderlo interpretar y habiéndolo interpretado, poderlo aplicar. Vamos a observarlo. Vamos a observar el texto. Hermanito amado, regálame en Mateo 18 el versículo 6. Tomo los pedacitos que necesito porque no se trata de volver a repetir. Entonces dice allá, y cualquiera que haga tropezar a alguno, en el griego dice a uno, ena, en griego, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Hasta ahí. Debemos mirar. Regálenos en pantalla Mateo 18, 4 y 5. Yo me apoyo ahí. Dice allá, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Aquí niño, aquí, en Mateo 18, 4 y 5, Alberto, es un paidión, en el griego, paidión. Aquí es paidión, niño chiquito. Niño, niño, niño. Donde Jesús les está diciendo que para ser mayor en el reino de los cielos hay que humillarse como un niño, como un paidión. En cambio, en este versículo 6, vuélvame al versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, ahí no es paidión, ahí es micrón, micrón. Y se está refiriendo a creyentes en Jesús que todavía son muy débiles o inmaduros en la fe y apenas están comenzando el seguimiento. ¿La cogió? ¿Cogió la analogía, la comparación? Es vital para entender el texto. Lléveme, ahí está. Mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. ¿Qué era eso? Era una piedra usada para moler grano, movida por un asno, dando vueltas. ¿Ya? Que se desplazaba sobre otra piedra fija. ¿Ya? Ser motivo de tropiezo es tan grave delante de Dios que el Señor Jesús dice que es mejor que esa persona se muera, literalmente, colgándole al cuello una piedra de esas, tamaño más o menos, un poquito más grande que una llanta de una tractomula. Más o menos más grande que la llanta de una tractomula. Y tirándolo al mar para que se hunda y no siga siendo ocasión para hacer caer a los demás. Un judío con solo pensar en eso le venía el pavor por el miedo que le tenían al mar y a sus profundidades. El judío
le tiene el pavor al mar, la gran mayoría, ya, y sobre todo los ortodoxos, los que siguen tratando de ser fieles a la ley y al Antiguo Testamento, ya, y cuando leen Jonás, les da escaramuza, les da como una cosita, ya, porque ya ustedes saben a dónde estuvo Jonás, en las profundidades del abismo acuático. Versículo 8 y 9. Téngamelo ahí. Regáleme primero el 7 para que me quede bien presentado. El 7. Ay del mundo, léalo allá, por los tropiezos. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahí, hombre, es el antropos. Puede ser una mujer, puede ser un varón. Ya, en el mundo siempre habrá tropiezos, pues es el área donde actúa Satanás. Ese ay es definitivo en la Sagrada Escritura. Y aquí es advertencia del juicio implacable de Dios sobre el mundo como tropezadero y sobre quien provoca el tropiezo o escándalo. Ahora sí regáleme el 8-9 que está ahí a continuación. Y miramos, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida coco o manco que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. ¡Qué texto tan incendiario! Es serio ser motivo de tropiezo. Tremendo. Aquí están las advertencias sobre cortar metafóricamente. ¿Cortar qué? La mano y el pie. Y sacar qué? Sacar el ojo. Y todo ahí está en lenguaje figurado. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, y siempre advierto que no estoy hablando de curas, porque alguien puede malentender. Yo no estoy hablando de curas. Orígenes, padre de la iglesia, fue la generación que vino después de la iglesia naciente, que muchos llaman primitiva. A mí me gusta más la palabra naciente. Ya. Estaba Orígenes, estaba Agustín de Hipona, estaba Eusebio de Cesarea, estaba Irineo de León, estaba Clemente de Alejandría y muchos más. La patrística, la iglesia que recibe de la inicial. Ya, los que vinieron después de Patmos, los que vinieron después de Juan desterrado en Patmos, los que vinieron en el tiempo, no ahí mismo, pero a través de la historia. Ya, Orígenes lo tomó literalmente. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, y se hizo sacar los testículos en veterinaria. Nosotros le decimos orquietomía. Así le decimos en veterinaria y zootecnia, orquietomía. El ganadero le dice castrar, castración. Y lo que está queriendo decir este texto es que se debe cortar de raíz con todo aquello que nos hace ser motivo de tropiezo para los demás. Si fuera córtese la mano, córtese el pie, se imagina la iglesia con gente ayudándolos a entrar con muletas
y ayudándoles a recibir el cafecito con una sola mano. ¿Cómo serían las iglesias? Ya, o en vez de tener canasta de amor, un espacio a un lado, muletas de amor. Pero no, Orígenes se fue al extremo y se los hizo sacar. ¿Qué hay ahí? Está hablando de todo aquello que nos hace ser motivo de tropiezo para los demás. ¿Cómo qué? Ah, la mano. La mano. Y la mano puede ser símbolo de la acción carnal o puede ser símbolo de la acción espiritual. Manito David, regálame Isaías 1:15 las manos como acción carnal. Isaías 1:15 las manos como símbolo de la acción carnal. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermanito David, regálame una cita que está en 1 Timoteo 2:8, que me da contexto y me da palabra para las manos como acción espiritual. Las manos como acción espiritual. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Las manos como imagen, como figura, como analogía de lo espiritual. El pie. Otro factor para hacer caer. El pie. Símbolo de la conducta cuando vamos caminando en la vida cristiana. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos estamos comportando? Equivale a testimonio, equivale a comportamiento. El pie es analogía de eso. Y Pablo lo toma contundentemente en Efesios 5:15. Regálamela, hermano. Y Pablo la toma contundentemente en Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vuélveme la otra que tenías. Y mirad pues con diligencia cómo andéis. Pablo, conocedor del mundo greco-romano, llega y toma ¿cómo andéis? Y lo toma de los peripatos, lo toma de los aristotélicos, lo toma de los discípulos del Liqueo en griego, Liceo en español, y los toma. Y en el griego dice, mirad pues con diligencia cómo peripateáis, cómo andáis, cómo os comportáis. La figura la toma porque iban por las afueras, por los senderos de Atenas, iba caminando Aristóteles con sus discípulos, iba caminando Aristóteles con los peripatos. Entonces el maestro sabio era Aristóteles y todos los peripatos, los peripatéticos, iban a un lado aprendiendo sabiduría para no vivir como, sino como sabios. Mucho más usted y yo que tenemos la verdadera sabiduría pendiente. Tremendo ese Pablo cogiendo elementos del mundo greco-romano. Él lo conocía, él sabía de los académicos, de Platón,
Platón ya no era el del Liqueo de los peripatos era Aristóteles. Platón era de los académicos que estudiaban en las afueras de Atenas, en un bosquecito, en un parquecito que había regalado a Academo. Academo había regalado un parquecito para que allí se reuniera Platón con sus discípulos y allí se enseñaban asuntos académicos, se enseñaba filosofía, se profundizaba en humanidades. Entonces se les llamó los académicos de Platón, los que estaban aprendiendo con él en la academia, en el espacio, el parquecito que había regalado Academos. Los griegos tenían otra, eso sí voy rápido, que era el Odeón. Entonces los que no iban con Aristóteles, porque no eran peripatos, y los que no iban con Platón, porque no eran académicos, habían los que iban con la música, con la poesía, con las artes, con las letras, con los instrumentos. Y esa se llamaba la escuela Odeón. El Odeón. Entonces, en Argentina surgió un sello disquero para los artistas que se llamaba el sello Odeón, porque en Norteamérica había aparecido el sello RCA Víctor con un perrito y la vitrón. El ojo, el otro factor. Qué delicado. Qué delicado. Está haciendo calor, bochornito, no se me duerma, haga un esfuerzo. Ya, yo lo comprendo, yo la comprendo. El ojo, símbolo de las facultades estimativas con las que nos antojamos. ¿Cómo dije? Nos antojamos, deseamos, codiciamos. Regáleme Génesis 3:6. 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a qué. ¿Y árbol qué? ¿Para qué? Para alcanzar sabiduría en ese contexto, pretender estar igual o por encima de Dios. En nuestros casos, miramos, es agradable lo que estamos viendo, codiciamos y no para sabiduría, sino para placer. Y Jesús fue muy claro con eso. Y Antonio también lo fue ya en el Sermón del Monte explicándolo. Ya, es que yo no me acuesto con la mujer de mi vecino, aunque ella cuando estaba riendo el balcón no hace sino matarme loco. Es que yo no me acuesto con el marido de una amiga que tengo. Jesús es muy claro. Todo el que mira a una mujer con mal deseo para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús fue muy claro y Antonio también lo fue. Ahí está el texto observado, ya lo observamos. ¿Qué vamos a hacer después de haberlo observado? Vamos a analizarlo. Vamos a analizar el texto. Vamos a analizar los 4 versículos tan incendiarios. Y a entender por qué es que Jesús ahí habló durito. Habló durito.
Vamos a hacer el acercamiento de qué dice el texto en su contexto. Decía que los eruditos le dicen acercamiento exegético. ¿Qué dice el texto en su contexto? No hay que darle mucha vuelta, no hay que sacarlo de su contexto para volverlo un pretexto. No, no lo saque del contexto, no sea que haga lo de Orígenes. Tiene que tomarlo como está escrito. En la Biblia hay que tener en cuenta que la mayoría de los casos las cosas dichas son literales para interpretación, literales, pero también hay figuras de dicción. Y esa es la habilidad que tenemos que tener para diferenciarlo y no resultar diciendo sandeces y no resultar levantando falsas doctrinas a partir de un versículo. ¿Qué dice el texto en su contexto? Dice que aunque el mundo está lleno de tropiezos, los cristianos auténticos o verdaderos discípulos de Jesús debemos cortar de raíz con todo aquello que nos lleve a hacer tropezar a los demás, creyentes y no creyentes, porque Dios no dejará sin juicio a los que se hacen aliados de Satanás para hacer condenar a las personas. Ya lo dijimos, ya. El texto en su contexto, ¿qué dijo eso? Está diciendo. Eso es. Ya. Se le llama también acercamiento exegético. Vamos a hacer cómo lo aplicamos hoy, en lo que estamos viviendo, en lo que está sucediendo en la humanidad, cómo lo aplicamos hoy. Y entonces eso los eruditos le dicen el acercamiento hermenéutico, ¿ya? El acercamiento interpretativo para lo que estamos viendo, la palabra dicha y leída con relación a lo que estamos viviendo, a lo que estamos observando, a lo que está al pasar, al subir, al bajar, al ir, al venir. Vamos pues. El mundo es un tropezadero o un completo escandalón. En español, un escándalo. Y es de esperarse porque los mundanos no conocen a Dios. En el mundo se escandalizan desde niños, jóvenes y hasta adultos con inmoralidades sin límites. Lo anterior se hace a través de los medios, en los sitios de diversión, las calles, los parques y los transportes. De tal manera que para nadie es un secreto, hombres eyaculando literalmente ante mujeres en las estrechuras y roces en los vagones del metro. Eso no es un secreto. Eso está claro. Hombres eyaculando literalmente en las estrecheces, ya, en los roces de las ropas, de las prendas, de las nalgas, en los vagones del metro. ¿Y qué decir de los escándalos de los políticos y gobernantes? ¿Cómo se llama el tropiezo mayor? Corrupción. ¿Cómo se llama? Corrupción. ¿Y qué decir de los ministros católicos? No todos. Hay excepciones. Cuidado con la dureza de las palabras. ¿Y qué decir de los ministros católicos? La pedofilia, la violación de niños, de niñas, por ministros que son verdaderos jerarcas de la iglesia tradicional. ¿Y qué decir de los ministros evangélicos? Igualmente, no todos, hay excepciones. Codiciando riquezas,
y casados varias veces sin haber enviudado con ninguna de las que dejaron. Tremendo. Casados literalmente, en juzgado, en notaría y con ceremonia en el templo donde regentan, dirigen y pastorean. Casados por cuarta vez y las 3 restantes están vivitas y coleando. Tremendo. ¿Y qué de las autoridades de alto rango abusando del poder, siendo motivo de tropiezo, de escándalo? ¿Y qué de los artistas llenos de adiciones y exhibicionismo? ¿Y qué de deportistas usando doping para poder ganar todas las carreras? Qué desinflada me pegué con Lance Armstrong. Se ganó 7 tours de Francia y todos con doping. Ayúdame, Alejito, si las cuentas las tengo mal hechas. Usted es una mente más fresquita. A mí ya me persigue mucho ese alemán de apellido Alzheimer. ¿Yo por qué le corro? ¿Cómo le corro? Aprendiendo versículos de memoria y estudiando la palabra. Primero aprendía poesías y aprendía versos. Lance Armstrong. Me sentaba a ver el tour con mi hijo Esteban, que es actualmente corredor de ciclismo. ¡Y qué maravilla! Lance Armstrong, norteamericano, imbatible, indestronable, el campeón obligado del Tour, 7 veces ganarlo. Espectacular. Y cuando la ciencia médica, doctora Ángela, si estás ahí, descubre con todos los análisis y denuncias previas que hubieron, todos los ganó dopado. Todos chanchullando con la hemoproyectina, con sustancias que permitían una mejor oxigenación de tejidos y una mejor ventilación a nivel cardiopulmonar, que fue un motivo de tropiezo para muchos en el mundo, para deportistas, para aficionados, para directores técnicos. Mi hijo se desplomó en ánimo. Yo, no. Qué vergüenza, qué pesar. Tremendo. Y personas del común que inducen niños, niñas, adolescentes y jóvenes al nudismo, a la pornografía, a la prostitución y a los vicios. Estamos llenos de eso. Usted sabe de eso más que yo. Ahí está el acercamiento hermenéutico. ¿Qué está sucediendo hoy en la humanidad con relación a la palabra? Eso es. Vamos con el acercamiento homilético, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? Porque esto es con nosotros, esto es conmigo. Cuando yo estaba en mi cuartuchito de estudio, en mi bibliotequita, ahí sentado, yo decía, esto es conmigo. Esto es conmigo. Creo que en esta mañana también sea con usted. Usted mirará. Todos nosotros debemos de tener bien claro que para Jesús es preferible que un individuo muera violentamente que llegar a tener en poca cosa la pureza de otro. Pero lo más lamentable es que nosotros, los supuestos hijos de Dios, no hemos tomado en serio las radicales y contundentes advertencias que se nos hacen en la palabra de Dios. Y muchas veces con nuestras actitudes y comportamientos hemos sido motivo de tropiezo para muchos.
que quieren creer y seguir a Jesús. Y lo peor, que continuamos en la vida cristiana como si nada pasara, ignorando que ante Dios eso no se quedará así. Vamos a ver algunas citas donde la palabra de Dios nos advierte al respecto para no seguir siendo motivos de tropiezo. Porque estamos a tiempo, nos podemos arrepentir, podemos pedir perdón, podemos reconsiderar, pero si no lo hacemos puede venir juicio divino a tal manera. No me representa, no es buen embajador, venga para la casa del Padre, no camina más, no lo suelto más. Te está haciendo perder mucha gente. Ya, usted es salva, usted es salvo, pero venga para la casa del Padre. Este es un tropezadero, la gente no hay, no caece por culpa suya. Regáleme, hermano, Romanos 14:13, por favor. Mire ahí en pantalla. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Y cuál es el contexto de este Romanos 14? Que debemos tener cuidado con los asuntos de conciencia. Debemos tener cuidado con los asuntos de conciencia, por lo que los débiles en la fe todavía pueden tener reparos y expresar inconformidades al verse afectados en su sensibilidad y opinión sobre ciertas cosas que no presentan ninguna inmoralidad y que no son esenciales, y ante las cuales debemos tener cuidado de no hacer tropezar al hermano que apenas comienza su crecimiento espiritual. Apenas. Es nuevito en la fe. Regáleme Romanos 14, 20, 21 en ese mismo capítulo. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. En asuntos de comida y bebida, el hermano débil en la fe puede no ver con buenos ojos cosas que ya nosotros manejamos con cierta madurez. Por ejemplo, se puede sentir mal cuando te vea comiendo morcilla de esa popuda, de esa grandota, de forrito blanco que no es oscuro. Y llega la señora de la cuadra y le dice allá al que la vende o a la señora que la vende, tiene el obispo. Y el obispo es la del colon grande. La del colon grande, que es con tejido conjuntivo, paredes del intestino como amarillentas, como blancuzcas, y eso se ve lo más de provocativo. Ya, entonces para un hermano puede resultar un problema que te vea, que me vea, que nos vea comiendo morcilla. ¿Por qué? Porque tiene sangre. Para otro maduro en la fe, eso no es ningún problema. Él ya canalizó, ya introyectó esa transición de judaísmo a cristianismo que está en Hechos y que se tendría que superar con Jesús plena y completamente. Porque los discípulos en el primer congreso de Jerusalén, que tuvieron allí, dejaron claros muchas cosas iniciales. Pero Jesús más adelante en los evangelios va confrontando todos esos legalismos, sobre todo con los fariseos. Ya, lo que contamina al hombre no es lo que entra a él, sino lo que sale
de su corazón, porque del corazón del hombre salen ta, 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 y eso se lo sabe usted. Otra, el hermano que es nuevo en la fe puede no ver bien apenas comenzando y verlo a usted en el comedor, en una invitación, tomando vino, cerveza, de sobremesa delante de él. Dios no condena el vino, Dios condena la embriaguez, la rasca, la borrachera en su palabra. Ah, pero usted y yo con ese vino, con esa cerveza, con el churrasco, con la cena, podemos lastimar. Lo convidó a la casa a un almuerzo y usted vio muy normal, ya, Cabernet Sauvignon, vino tinto. Y llega usted y la sobremesa, ya, y trinchete chata. Y hágale al churrasco, y esa ricura. Y él ahí, que llegó tan animado, lo ve a usted en esas, me ve a mí en esas. Te tomas un vinito, es muy saludable para las arterias coronarias. Hermanito, ¿tiene agua panelita o claro? Él todavía no está en capacidad de ver algo que no es inmoral, que no es pecado. Que te tomes un vino con el churrasco o que te tomes una cerveza con esa exquisitez de almuerzo. De hecho, las sobremesas de los cristianos alemanes no es claro, ni aguapanela con limón, ni aguapanela con leche. No es mazamorra. No, es cerveza. Los cristianos de todo el cinturón de la costa mediterránea, los cristianos que han creído en Cristo, la sobremesa es con vino. Vino, toman su vino. Ah, pero eso no nos da autoridad para nosotros traficar con la fe del hermano principiante. Y le aclaro una cosita para que no comience a escarbar a decir, hermano, pero entonces si lo hace cuando él no está es hipocresía. No es hipocresía, qué pena. No es hipocresía. Es un asunto de conciencia con el que no debe lastimar a su hermano. Es un asunto de conciencia con el que no debe lastimar a su hermano. Pero no es hipocresía que estando entre hermanos o en la casa, gente que lo ve normal, que ya son muy maduros en la fe, se toman el vino con ese churrasco. Se toman el vino con esa carne, se toman la cerveza con ese plato. Yo en la iglesia, a propósito, yo veo una cosa tan bonita. No la tienen todas las iglesias. La tiene el local bíblico y de pronto otros más. Miren una cosa bien bonita de tantas cosas bonitas que hay aquí. Yo lo miro y eso, bonito. Cuando reparten el vino, ponen copita con zumo de uva, jugo de uva, y ponen copita con vino. Entonces usted sabe, por asunto suyo, cuál coge. Algunos por salud y otros porque dicen ellos, y hay que respetárselos, que Jesús no tomó vino, que Jesús tomó fue zumo de uva. Entonces usted no lo puede obligar a que tome vino. La Biblia cuando habla de vino no habla de zumo de uva. La Biblia en el término es vino. No escarbe a buscar zumo de uva, no está. Entonces cuando se inventan una palabrita que la cogen de hechos y dicen, mire, ahí está, zumo de uva, mosto.
Entonces el texto dice más adelante que los hacían borrachos de mosto. Ya, los hacían borrachos, deben de estar borrachos con todo lo que están hablando y todos los idiomas que están manejando allá y todas esas expresiones de esa gente cuando estudió. Están llenos de mosto. Ya, y si emborrachaba el mosto, no era zumo de uva, sino vino. Pero llega el hermano, la hermana, y coge zumito de uva. Y otros cogemos vino, cuando todavía hay copitas con vino. ¿Ya? Y hay esa libertad y ese respeto, qué belleza. A nadie le imponen nada en asuntos de conciencia. ¿Y cómo vamos a llegar? No, pero venga y le va a sacar usted Biblia y le va a sacar teología. Es que ahí dice, hay que ser muy delicados, hay que ser muy prudentes. Ahí dice, venga. Hay que ser delicados, prudentes, cuidadosos. Las personas se lastiman y salen y se van. A una iglesia que todos están tomando vino, con razón. Y otro dice, no, allá todo es zumo de uva. La palabra no habla así, habla de vino. Está para los dos puntos de vista. Asunto de conciencia. Qué bonito. Sigamos con cosas así. Regáleme Romanos 16, 17, 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay que impedir que sigan en la iglesia local, miembros que causan divisiones, haciendo uso de falsas doctrinas que enfrentan la verdad bíblica, y hay que apartarnos de ellos. De aquí se van. Usted se sigue encontrando con ellos allí en las puertas del cementerio de San Pedro. Y usted se sigue encontrando con ellos allí por la León 13. ¿Usted sabe dónde va a caer ese globo? Les está dando todo el espacio y toda la apertura para que se vaya de aquí. Para que se vaya de donde está la sana doctrina, donde está la sana enseñanza. Y como se fue, porque como estaba causando divisiones, los siervos lo tuvieron que confrontar o la tuvieron que confrontar, se va y su agosto lo sigue fuera de acá. ¿Con quiénes? Con los que siguen con ellos. Con los que siguen llamándose con ellos y los que siguen teniendo encuentros con ellos. ¿Para qué? Para él o ella resaltar su falsa doctrina. Regáleme 2 Corintios 6:3, hermanito David, por favor. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Los siervos del Señor no debemos ser motivo de tropiezo para que su ministerio no sea cuestionado. Y sin embargo lo somos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Estamos de una manera o de otra, sutilmente, sin darnos cuenta, pasa y sucede. Regáleme 2 Corintios 11:29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Está hablando Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Los ministros, los siervos del Señor, cualquiera sea el servicio en que Él lo ha colocado,
nos debemos indignar por el hecho de que se haga tropezar a otros. Nos debemos indignar por el hecho de que se haga tropezar a otros. Hay un ejemplo bien claro con Pablo. Y regáleme 1 Corintios 10 y lo rueda del 31 al 33. Y si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Las tres clases de personas que hay en este momento en la humanidad. Este momento la humanidad tiene tres clases de personas, que son gentiles, los que son de Israel, por nacionalidad, gentiles, judíos, los que son de Israel, nacidos con nacionalidad israelita, los gentiles que no son de nacionalidad israelita y la iglesia que tiene de los dos bandos. La iglesia tiene israelitas y tiene gentiles. Esas son las tres clases de personas que hay en este momento sobre la humanidad, aquí en este planeta. Ya, la historia secular y los hombres hacen otras clasificaciones que a nosotros no nos interesan. Ya, ellos hacen otras clasificaciones. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, para que sean salvos. No debemos ser motivo de tropiezo para nadie con lo que comemos, bebemos o hacemos, para que muchos sean salvos y el nombre de Dios sea glorificado. El problema con la mayoría de verdaderos cristianos es creer que como no se emborrachan, que como no se acuestan con cualquiera y no dicen vulgaridades, entonces son un dechado de virtudes. Y la gente observando otros comportamientos en nosotros que son motivo de tropezadero. Entonces hay personas que usted les habla por la cuadra, por la casa y ay, no me convenza. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Venga, cuente. No. Aquí ha venido esa de ahí de la vuelta, se mantiene a donde ustedes. Por policlínica. Sí, Ada se mantiene donde ustedes. Qué mujer tan chismosa. Qué mujer tan chismosa. Qué mujer tan murmuradora. Ese señor no me lo mencione. Él va disque a la iglesia cristiana. A mí no me convencen. ¿Por qué? Venga, ¿qué le pasó con él? ¿Qué le hizo? No me ha hecho nada. Me enteré que de toda parte lo echan cuando debe 6, 7 meses de arriendo porque no paga. Ya dalo en cuenta usted con escarapela en la portería de esa iglesia. Tremendo. ¿Se está acostando con mujeres ajenas? No. ¿Está borracho en la cantina? No. ¿Anda diciendo vulgaridades? No. ¿Es inmundo de labios? No. Casi nada. No paga arriendo. 3 que no pagó y 3 que le dan por ley para desocupar. Pagó 1 mientras llegaba. De 7. Entonces, cuidadito está pensando, yo no soy tropezadero para nadie. Yo tal cosa. Ahí hay una cámara y eso sale por el mundo entero. Míreme lo que le voy a decir. Yo cuando me senté a amaciar esta enseñanza, porque hay que sentarse a darle duro. Eso no es así que de la noche a la mañana, como soplando botellas. Yo cuando me senté a preparar esta enseñanza, yo decía, Señor,
Yo he sido motivo de tropiezo. Yo he sido motivo de tropiezo. Y no ando borracho. Y no ando diciendo vulgaridades. Y no ando robando. Y he sido motivo de tropiezo. ¿Por qué? Porque uno está haciendo cosas y lo están viendo. Y para uno son muy normales, no pasa nada. ¿Qué tiene? Esto no tiene nada de raro. Todo mundo lo hace. Todo mundo lo hace. Ah, ah. Ah, ah. Usted y yo no lo debemos hacer. Y todo el mundo lo hace. El pastor que me bautizó en un río, lo más de bonito. Mire un motivo de tropiezo de él. En el pueblito donde él predicaba, lo azotaban, se burlaban de él, lo ponían en ridículo, le gritaban ofensas. Y un día me contó eso y me dijo, hermanito Leo, ellos me dicen todo eso. Y ellos saben que yo soy un hombre calmado y tengo que soportar. Pero ellos se van a dar cuenta que mi machete no es evangélico. Mi machete no es evangélico. Y usted dirá, y si era, hermano Leo, si era nacido en un siervo de Dios, un varón de Dios, pero lo exasperaban, lo agotaron. Entonces yo estoy justificando esa frase. No, estoy poniéndome al nivel de la condición humana. Es que mientras estemos en este estuche de carne y hueso, hay una lucha. Naturaleza divina versus naturaleza caída. Y a veces se chispotea. Hay veces que a usted se le sale el Ramírez, otras veces se le sale el Restrepo. Otras veces se le sale el Gómez. ¿Qué pasó? ¿No vas pues a la iglesia? Me salió el Gómez. Que yo soy mansa, pero no mensa. Ella se engañó. Sí, mansa. Jesús me lo enseña en el Sermón del Monte, pero no mensa. Yo no soy boba. Ahí está. Está en lugares del genocidio. Está en lugares de pecado. Está tomando trago en Guayaquil. Está acostado con el esposo de la vecina. Está diciendo vulgaridades. No. Está maldiciendo. No. Pero lo que ellos no saben es que el machete no es evangélico. ¡Ah! Tremendo. Tremendo, tremendo. De ahí, comentarios de la gente del común como los siguientes. Comillas, profe Leito, que son comillas. La mayoría saben, los que no saben que lo que se va a decir es ajeno, que no es de uno, que es de un literato, de un filósofo, una persona del común, de un científico, de un anónimo, gracias hermanita Elizabeth. Entonces, de ahí comentarios de la gente del común como los siguientes, comillas. No quiero saber nada de esos tales cristianos. Cierro comillas. Comillas.
Prefiero amigos que no van a esas iglesias que al menos son más honestos y correctos. Cierro comillas. Comillas. Los peores compañeros de trabajo son esos tales cristianos. Son horribles. Son mala entraña. Son envidiosos. Cierro comillas. Comillas. Me fastidian esos versículos y letreros que le ponen a su carro particular. Debieran de quitar eso de ahí, fanáticos. No cumplen nada de eso. Mírenles la vida. ¿No vio lo que hizo antier? ¿No vio lo que hizo ese señor ayer? ¿Usted no ve cuando esa señora sale con la escoba a la acera cómo maltrata a los vecinos? Y esa es una líder en la iglesia. Esa es del departamento de damas. Me voy a llenar de que el Señor me ayude a decir lo que voy a decir. ¿Por qué? Al primero que confrontó esto que voy a decir cuando estudié la palabra fue a mí. Y si esto es con usted, apreciado caballero, sépalo recibir. Yo lo recibí. Y si esto es con usted, apreciada dama, sépalo recibir. De pronto lo recibe. ¿Qué de las mujeres supuestas hermanas en la fe que llegan en la mañana del domingo al culto dominical de las iglesias? Dije de las iglesias. Y parece que se hubieran vestido para irse a una discoteca y no a la escuela dominical. ¿Qué de las que llegan con profundos escotes, ombligueras, faldas cortísimas y jeans llenos de agujeros grandes en las piernas, rotos por donde cabe la cabeza de un bebé? Que irremediablemente se robarán las miradas de todos los hombres que las ven pasar y que no estamos, como dije, no estamos inmunizados contra esas provocaciones que tienen un alto componente biológico e instintivo. Porque el más grande enemigo de nuestra santidad somos nosotros mismos. Pues cuando la palabra advierte de abstenernos continuamente de los deseos carnales, es porque la batalla es continua y no es de vez en cuando. Y el asunto se nos complica ante todas estas damas vestidas atrevidamente. ¿Vestidas cómo? Atrevidamente. Hermanito David, regáleme Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan, presente continuo. No batallaron, no es batallarán, batallan, presente continuo. ¿Presente qué? Continuo, presente continuo. Es un presente continuo. ¿Ya? Tremendo. Tremendo. Yo pasé por una iglesia donde la supuesta pastora llegaba, ¿habíais que pastora? Llegaba como si ella se fuese a ir para una discoteca.
la supuesta pastora, que está hablando, batallemos contra los sárquicos epitumias, los sárquicos epitumias, que batallan presente continuo. ¿Contra qué? Contra el alma. Contra el alma. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es mi caso? Estamos siendo motivo de tropiezo. ¿Cuántas personas han dejado de decidir por Cristo a causa de mi culpa? De su culpa. Y finalmente, amigo, amiga que nos visita por primera, segunda, tercera vez y que posiblemente alguien ha sido tropezadero para usted no decidir por Cristo. Tenga muy en cuenta que hoy el Señor Jesús te dice en Mateo 11:6, suéltemelo. Mateo 11:6. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Amigo, amiga, venga a Él, decida hoy por Él. No pongas los ojos en los seres humanos, siempre te vamos a defraudar. Tus ojos deben estar puestos es en Jesús. Solamente Él es santo, perfecto y bueno. Solamente Él murió por ti. Hoy, ¿cuándo? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy, ¿cuándo? Hoy es el día de salvación. Hoy Él usó la enseñanza para decirte de que de los humanos, no se puede esperar nada. No se puede esperar nada de nosotros los humanos, pero de Dios, en su Hijo Jesucristo, podemos esperarlo todo. Decide por Él hoy, amigo, amiga. Oramos ahí mismo, inclina la cabecita y terminamos, por favor. Señor, muchas gracias porque hoy nos has hablado por medio de tu palabra. Y en ella nos has advertido de lo grave que es delante de ti el tropiezo y el que hace tropezar. Señor, perdónanos porque hemos tomado este pecado muy superficialmente, sabiendo que tú lo castigas con un gran juicio divino. Señor, ayúdanos en el propósito de no seguir siendo motivo de tropiezo ni para creyentes ni para inconversos. Nos queremos disponer, Señor, para ser luz del mundo y sal de la tierra, para que quienes nunca han escuchado un sermón puedan ver en cada uno de nosotros un sermón vivo que da testimonio de ti. Señor, muchas gracias por ayudarnos a mejorar en todas estas cosas. Hemos orado a ti, Padre bueno, con acción de gracias y guiados por tu Santo Espíritu, en el nombre bendito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.